Muy buenos días, ¿cómo les va? Vamos a hablar hoy de los lípidos. Primero, siempre que vamos a estudiar una biomolécula, como les comento siempre, es importante organizarse en qué es lo que voy a ir aprendiendo, estudiando, conociendo, para poder después también volcarlo en un examen. Entonces, primero tengo que empezar por la definición. ¿Y qué son los lípidos? Bueno, podemos decir que son biomoléculas, podemos decir que son biomoléculas insolubles en agua, son hidrofóbicos, ¿sí? Le tienen fobia al agua, no se quieren, no se pueden solubilizar, no se pueden mezclar con el agua. Y es un grupo que químicamente es muy diverso. Y en base a eso, cumplen funciones muy diferentes en nuestro organismo. Y ahí pasamos a la segunda parte que siempre tenemos que tener en cuenta. ¿Para qué me sirven? ¿Cuáles son sus funciones? Y dentro de las funciones de los lípidos vamos a encontrar, por ejemplo, una función de almacenamiento, por ejemplo, los triglicéridos o triacilgliceroles, que tienen la capacidad de almacenar. ¿Almacenar qué? Energía, combustible. Recuerden que los lípidos son una reserva energética del organismo. Otra de las funciones es la estructural. Forman nuestras membranas biológicas. ¿A partir de qué? A partir de los fosfolípidos. Los fosfolípidos son un tipo de lípidos, es un tipo de lípido asociado al glicerol, que lo vamos a ver más adelante a esto, que tiene la función de formar nuestras membranas biológicas. Forma parte de esa bicapa lipídica que tienen nuestras membranas celulares. También los lípidos cumplen función de protección como por ejemplo las ceras. Las ceras tienen esta cuestión de estar en un medio, en una superficie, en contacto con el exterior, entonces actúan como un verdadero protector. Otra de las funciones, bueno, recuerden que los lípidos van a formar las vitaminas, ciertos tipos de hormonas. Hay hormonas como por ejemplo las hormonas sexuales, son hormonas lipídicas. Vitaminas, la A, la D, la E y la K son vitaminas lipídicas, vitaminas liposolubles. Y una vez que más o menos tenemos armado la definición y las funciones que cumple, vamos a ir a la clasificación. Y acá tenemos varias clasificaciones, pero puntualmente les voy a traer hoy una que tiene mucho que ver con su estructura química. Entonces a los lípidos los voy a poder clasificar como asociados al glicerol y no asociados al glicerol. Dentro de los asociados al glicerol, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener a los triglicéridos y vamos a tener también por el otro lado a los fosfolípidos. Estos dos están asociados al glicerol. Por el otro lado vamos a tener colesterol, alcoholes grasos, esteroles, que son no asociados al glicerol. Un pequeño paréntesis, cuando hablamos de glicerol, hablamos de una molécula, de un alcohol, que tiene 3 átomos de carbono, que tiene unido a cada uno de esos átomos de carbono un hidroxilo. ¿Bien? Esa es la característica de este alcohol, que es el glicerol con 3 átomos de carbono. Ahí es donde se van a ir colgando, ya lo vamos a ver después en las estructuras, los distintos componentes como ser ácidos grasos, etc. Entonces, para ver la estructura química de cada uno de estos lípidos que mencionamos, vamos a empezar por los primeros que nombramos dentro de los asociados al glicerol, que teníamos a los triglicéridos o triacilgliceroles. La estructura química es la de un glicerol con sus 3 átomos de carbono, a la cual se le va a colgar un ácido graso, y eso sería un monoglicérido. Se le cuelga el segundo ácido graso en el segundo carbono, y va a ser un diglicérido. Y cuando en el último carbono se le suma el tercer ácido graso, yo voy a tener un triglicérido o triacilglicerol. Este triglicérido es uno de los lípidos asociados al glicerol. Y por otro lado, recuerden que también teníamos a los fosfolípidos. En el caso de los fosfolípidos, si ustedes quieren recordar la estructura química, hagan un copiar y pegar de los triglicéridos. Es muy parecida. La única diferencia es que en el carbono 3, en vez de tener el tercer ácido graso, tiene un fosfato. ¿Bien? Tiene un fosfato que le da ciertas características a ese fosfolípido. Recuerden que el fosfolípido está formado por una cabeza y una cola. Esa cola corresponde a los ácidos grasos, que es completamente hidrofóbica, y la cabeza, que corresponde a ese grupo fosfato, tiene un poco más de onda con el agua, es un poquito más hidrofílico. Y eso es lo que me va a permitir formar mi membrana biológica con esa bicapa lipídica, en la cual cuando yo la voy a ver va a ser cabeza, cola, cola, cabeza de los fosfolípidos,
entonces las cabezas de los fosfolípidos van a poder estar en contacto con el agua y las colas para nada en contacto con el agua. ¿Por qué? Y recuerden que cuando yo tengo la membrana celular me va a separar por fuera que tengo líquido extracelular, predominio de agua, y por dentro líquido intracelular, predominio de agua. Y por último, del otro lado, dentro de los no asociados al glicerol, vamos a tener a los esteroles como el colesterol, fitoesteroles, ceras, alcoholes grasos. En el caso del colesterol yo lo puedo encontrar de dos maneras. Lo puedo encontrar libre o esterificado. Y esto significa, si el colesterol está libre, está así, el colesterol solito. Y cuando se esterifica es cuando se le engancha, se le cuelga un ácido graso. Se le cuelga un ácido graso a ese colesterol y lo transforma en un colesterol esterificado. Esto es importante porque más adelante lo vamos a ver, tiene que ver en la parte de digestión de lípidos y tiene que ver también en la parte del metabolismo de los lípidos. ¿Qué es lo que va a pasar en esas HDL, que son lipoproteínas que van a transportar los lípidos por la sangre? Ahí vamos a retomar el tema del colesterol esterificado. Entonces, una vez que tenemos la clasificación, nos enfocamos en dónde los encontramos. En qué parte de la alimentación, con qué alimentos nosotros incorporamos, ingerimos esos lípidos. Y acá los dejo un ratito que lo piensen. Supongo que tuvieron tiempo de pensarlo, si no, le tendrían que haber dado pausa al video. ¿Dónde los encontramos? En los últimos pisos de la pirámide, en lo que serían las carnes, en lo que serían los lácteos, en lo que serían los aceites, frutos secos, aceitunas, mantecas, entre otros. Recordemos que otra manera de clasificarlos podría ser, si mi lípido a temperatura ambiente es líquido, estamos hablando de los aceites, y si mi lípido a temperatura ambiente es sólido, estamos hablando de la grasa que nosotros vemos en los alimentos. Entonces nosotros estamos de acuerdo en que incorporamos lípidos justamente con la alimentación. La mayoría de estos lípidos son triglicéridos. Cerca del 90% de lo que incorporamos son triglicéridos. Es combustible, energía que va a venir a partir de los triglicéridos. Pero también incorporamos fosfolípidos y también incorporamos colesterol. Aproximadamente de 100 a 300 miligramos por día debería ser lo que incorporamos de colesterol, pero no son esos los requerimientos que nosotros tenemos. Nosotros por día necesitamos más o menos unos 700 miligramos de colesterol. ¿Y de dónde sale el resto? Producción endógena. Mi organismo puede fabricar colesterol, fabrica colesterol, y de hecho, ya vamos a ver después, que más allá de las recomendaciones nutricionales que se le dan a una persona, a un paciente que tiene alteración en el colesterol, muchas veces no alcanza. ¿Por qué? Porque si yo tengo un aumento, un exceso en la producción de colesterol, por más que yo disminuya ciertos alimentos de la alimentación, puede no alcanzar. ¿Bien? Hay enfermedades que me alteran y me generan aumento de la producción de colesterol. Y recordemos que un gran porcentaje es endógeno, es el que yo fabrico. Y ahora, dando vuelta a la página, nos encontramos con los ácidos grasos. ¿Recuerdan esos ácidos grasos que yo se lo iba colgando al triglicérido, se lo iba colgando al fosfolípido, lo iba utilizando para esterificar también al colesterol? Bueno, estos muchachitos tienen una clasificación propia. Ya la vamos a ir viendo en detalle. En un primer momento decirles que lo que me interesa es que recuerden principalmente cuáles son las dos variables que van a depender para que yo los pueda clasificar. Una de ellas es el tamaño, es la longitud de cadena de mi ácido graso. Y recordemos que el ácido graso está formado por una cadena de muchos carbonos que se van uniendo. Yo voy uniendo muchos carbonos y formo mi cadena. Mientras más carbonos tenga mi cadena, más larga va a ser. Mientras menos carbonos tenga, más cortita va a ser. Esa es una de las variables que voy a utilizar para clasificarlos. Longitud de cadena. La otra variable es su grado de saturación. El grado de saturación hace referencia a la cantidad de dobles enlaces, de doble ligadura que yo tengo en mi ácido graso. Y ahí los voy a poder clasificar como saturados o como insaturados. Y a su vez, dentro de los insaturados, voy a tener a los monoinsaturados y a los poliinsaturados. Entonces, vamos ahora despacito, sabiendo que mis ácidos grasos, cuando tienen menos de 12 átomos de carbono, van a ser de cadena corta o de cadena media. Estos ácidos grasos, dentro de los de cadena corta, voy a tener acético, propiónico, butírico. Este acético, propiónico y butírico son ácidos grasos de cadena corta que eran los que se producían también, recuerden en la digestión de hidratos de carbono,
cuando yo digería la fibra soluble o fermentable, que del ataque de esa fibra por parte de la microbiota intestinal se liberaban ciertos ácidos? Bueno, eran justamente estos: acético, propiónico y butírico. Butírico, que era trófico del colonocito, me nutría, me alimentaba la célula del colon, era protector contra cáncer de colon. Un 70% se absorbía, iba por vena porta y llegaban al hígado, y en el hígado le decían: fabrica menos colesterol, fabrica menos azúcar. El hígado le hacía caso y disminuía la producción de colesterol, disminuía la producción de glucosa. ¿Para quién me va a servir esto específicamente? Para todo paciente con diabetes, con prediabetes, síndrome metabólico, insulinoresistencia, dislipidemia, alteración en el colesterol. Esa fibra me viene bárbaro. Bueno, justamente porque me produce estos ácidos grasos. Por el otro lado, tengo los ácidos grasos de cadena media: cáprico, caprílico y caproico. Estos tres ácidos grasos son líquidos a temperatura ambiente, son muy energéticos, ¿bien? Van a la beta oxidación para poder aprovecharlos como energía y que me den ATP, adenosín trifosfato, y tienen la característica de que se absorben en el estómago. La gran mayoría de las cosas yo las voy a absorber en el intestino, yeyuno ilium. En este caso se absorbe en el estómago. ¿Por qué me interesa esto? Bueno, fíjense que los preparados comerciales que vienen para suplementar a los pacientes que tienen enfermedades con predisposición a desnutrición, los abuelitos, o alguna alteración en la absorción, o alguna enfermedad que me produzca desnutrición en general, vienen con hidrato de carbono, proteína y lípido. Y esos lípidos que ponen en estos preparados, como ser el Ensure, el Frevini, hay un montón de otras marcas, vienen tanto en polvo o en líquido, en yogurcito, y le meten estos ácidos grasos, los de cadena media. ¿Por qué? Porque son muy energéticos. ¿Y qué más? Y se absorben en el estómago. Entonces, si yo tengo una enfermedad, una patología que me afecta la absorción a nivel intestinal, me sacaron parte del intestino, tengo una mala absorción intestinal, yo garantizo que esos ácidos grasos ingresan y van a poder nutrir a mi paciente. Entonces, podemos resumir y podemos recordar que todo ácido graso que tenga menos de 12 átomos de carbono siempre va a ser saturado. ¿Bien? Hablamos de todos estos ácidos grasos de la parte de arriba que son saturados. No tengo ninguno de los insaturados. A diferencia de ahora, cuando voy a bajar y me voy a los de cadena larga, acá sí voy a tener que pueden ser saturados o pueden ser insaturados. Dentro de los saturados de cadena larga, ¿cuál tenemos? Láurico, esteárico, mirístico, palmítico. Estos ácidos grasos son los que se encuentran en la grasa que yo voy a ver en los lácteos, son los que están en la grasa de la carne, por ejemplo, del pollo, de la vaca, son los que se recomienda disminuir su consumo. Por eso, sacarle la grasa visible a la carne, por eso, utilizar lácteos descremados preferentemente. Justamente porque no es que sean malos. A ver, con ellos ingresan las vitaminas liposolubles, A, D, E y K, pero son los que más frecuentemente me paso. Y cuando me paso, son justamente los ladrillos que tengo para fabricar ese colesterol. Y si yo fabrico mucho colesterol y ese colesterol llega a generarme alguna enfermedad en los vasos sanguíneos, una plaquita de ateroma, es lo que me predispone después a las enfermedades cardiovasculares. Ya nos estamos yendo un poquito para lo que es fisiopatología, pero sí se los dejo ahí como un puntapié inicial para que vayan relacionando. Por eso al paciente con dislipemia, dislipidemia, alteración en el colesterol, siempre van a ser estos ácidos grasos, los saturados, los que voy a bajar un poco la cantidad. No los voy a sacar a cero, voy a disminuir su cantidad. Además de los saturados, en los de cadena larga tengo los insaturados. Dentro de los insaturados vamos a tener a los monoinsaturados, los que tienen un solo doble enlace, oleico, palmitoleico, y voy a tener a los poliinsaturados. Dentro de los poliinsaturados, ¿cuáles voy a tener? Según en dónde se encuentre el primero de sus dobles enlaces. Entonces yo los voy a poder clasificar como omega 6 y como omega 3. Poliinsaturado omega 6, que es el linoleico, poliinsaturado omega 3, vamos a tener al linolénico EPA y DHA, eicosapentaenoico y docosahexanoico. Tanto omega 6 como el omega 3 son ácidos grasos esenciales. Recuerden que los esenciales son los que yo necesito sí o sí para mi salud, para que mi organismo funcione bien, pero no los puedo fabricar. Entonces, ¿cómo los consumo? ¿Cómo los ingreso? Con la dieta, con la alimentación. Ácidos grasos omega 3 y omega 6 son esenciales, necesito incorporarlos. Y necesito incorporarlos en cierta proporción, una proporción 5:1, que en los argentinos,
particularmente, suele estar bastante desbalanceada. Por eso van a ver en muchas dietéticas, van a ver en muchas farmacias que te venden el suplemento de omega 3 porque consumimos poco, ¿bien? El omega 3 se encuentra, entre otros lugares, en la grasa de los peces de aguas profundas. Por último, nos queda la parte de diagrama de ácido graso, que sería como la nomenclatura. ¿Cómo puedo yo hacer para referirme a un ácido graso sin acordarme estos nombres tan particulares y tan extraños? Esteárico, propiónico, butírico, cáprico, caprílico, linoleico, linolénico. Bueno, justamente a través de la nomenclatura. ¿Y cómo los voy a llamar? Bueno, los voy a llamar justamente poniendo en un primer lugar, en un primer momento, un número que va a corresponder a la cantidad de carbonos que tiene mi ácido graso. Ejemplo, vamos con el esteárico, que es un saturado. Tiene 18 átomos de carbono, entonces yo voy a poner 18. Después pongo 2 puntos. Y después de informar la cantidad de carbonos, que es el 18, voy a informar cuántos dobles enlaces tiene. Si es saturado, no tiene doble enlace. Y si no tiene doble enlace, ¿qué va? 0. 18, 2 puntos, 0. Esa es la manera de llamar a este esteárico. ¿Qué pasa si es un insaturado? Vamos al linolénico, que era el insaturado, poliinsaturado omega 3. Bueno, lo primero que voy a poner, nuevamente, 18. 18 porque es la cantidad de carbonos que tiene. 2 puntos. ¿Cuántos dobles enlaces tiene el linolénico? Tiene 3. Entonces pongo 18, 2 puntos, 3. 18, 2 puntos, 3. ¿Y qué más tendría que informar en esta fórmula? Precisamente en dónde es que se encuentran cada uno de esos dobles enlaces. Entonces yo sé que los dobles enlaces están en el carbono 3, en el carbono 6 y en el carbono 9. Entonces, ¿cómo me va a quedar la fórmula? 18, 2 puntos, 3, omega, que lo puedo poner con el símbolo de omega, con un triangulito o con una N minúscula. Y después el lugar en donde están esos dobles enlaces. 18, 2 puntos, 3, omega 3,6,9. Así es como yo voy a poder nomenclar, llamar a mis ácidos grasos. En este video puntualmente no vamos a ver ni la digestión de los lípidos ni el metabolismo de los lípidos. Eso lo vamos a dejar para otro video, con lo cual acá estaríamos cerrando con esta primera parte. Espero que les sirva. Cualquier duda tienen el grupito de WhatsApp, tienen sino también para hacerlo acá o incluso a través del Instagram para los que lo conozcan. Espero que tengan muy buen día, muchos saludos y nos estamos viendo.